Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Seguimos? Sí. Ya. Sí. Mito 2. En 30 años la jubilación estimada sería el doble de la renta base. Esta afirmación es falsa. No existe una definición de esa naturaleza ni en el DL 3500 de 1980 ni en las sucesivas modificaciones legales y normativas que se han implementado en materia previsional. El sistema de capitalización individual obligatoria en una AFP fue creado como un régimen de contribuciones definidas, es decir, se sabe exactamente cuánto se aporta, el 10% del sueldo bruto, y de beneficios variables, lo que quiere decir que la pensión dependerá de la contribución individual y de las rentabilidades obtenidas por los fondos de pensiones en el tiempo. Claro. Por esta razón, no es posible proyectar que las rentas de una persona al momento de pensionarse puedan duplicarse, aun cuando haya cotizado durante toda su vida laboral activa. Archivos de prensa sostienen que en el marco de la creación del Decreto Ley 3500 de 1980 hubo estimaciones iniciales que señalaban que un trabajador que cotizara en el sistema de capitalización individual por un periodo de 30 años o más, sin lagunas previsionales y por un sueldo que en el tiempo se mantuviera más bien estable, podría recibir una pensión del orden de 70% de su renta promedio de los últimos 10 años de cotización. Pero esas proyecciones se basan en un perfil de cotizante definido y circunstancias del mercado laboral que en la realidad no se cumplieron. Claro. Esto es, una persona que cotizaría cada mes durante más de 30 años con un sueldo constante y en una época con menores expectativas de vida. La realidad del mercado laboral chileno ha sido otra. Los afiliados tienen menores sueldos al empezar su vida laboral, es decir, cotizan por menos remuneración, tienen lagunas previsionales a lo largo del tiempo y además viven en promedio mucho más tiempo que sus antepasados. Claro. Bueno, en este caso básicamente lo que te dice es que por vivir más tiempo y por tener sueldos de menor calidad es que tienes una pensión menor, básicamente. Y eso pasa porque en el inicio, claro, en el inicio, que por ejemplo los jóvenes que ingresan a la vida laboral muchas veces ni siquiera les pagan cotizaciones porque o bien trabajan con boleta o bien trabajan en negro. Y que bien que por lo menos ahora la boleta de honorario también cotice. Y también por otra parte está el tema de que muchas veces trabajan part-time. Eso significa que les cotizan por medio sueldo. Entonces eso igual influye bastante. Influye muchísimo, sumado a las lagunas, ya que también los sueldos, a veces el mismo trabajador con el empleador llegan a un acuerdo, hacen trato que te cotizan por el mínimo, el vital, y para tener mayor sueldo disponible para ti. Y al final eso genera que las personas tengan malas pensiones después, porque al final, no sé, hay personas que trabajan de jardinero, igual boletean, otros que están contratados, les pagan el mínimo, pero le dan siempre ese bono de trabajo, y eso claro, no lo colocan en la cotización tampoco, no lo colocan ganan como 400, imponible. Claro, sí. Ganan 400, pero cotizan como si ganaran 300. Bueno, de hecho yo lo he comentado en alguna oportunidad y yo fui uno de esos casos. A mí me hacían, por ejemplo, yo trabajé muchos años en construcción, ¿cierto? O sea, y ahí, por ejemplo, te hacen, generalmente te hacen los contratos por el mínimo. Y claro, todas tus cotizaciones y obligaciones legales son a partir del mínimo. Y el resto te lo pagan a trato o te lo pagan con facturas exentas de IVA y en el mejor de los casos con boleta de honorario. Pero eso sí, prácticamente no existe. Así es que yo por eso en otras oportunidades que he hablado del tema de las pensiones siempre les recomiendo a los más jóvenes sobre todo que no permitan que les coticen por menos de lo que ustedes ganan. Yo sé que al principio es molesto que te descuenten esa plata, pero en el futuro eso te va a servir. Y si ni Dios lo quiera, llegado el caso, entramos en un sistema de reparto, va a ser peor, porque te van a descontar mucho más de lo que te descuentan mucho ahora. Más. Así es. Así mínimo que, un 20% va a ser. Sí, como mínimo. Eso suponiendo que la pirámide de cuánto de edad no varíe mucho. No se invierta, digamos. Claro, porque si se invierte estamos fregados, pero hasta decir basta. En España es el 30 y tanto por ciento ya. Sí, pues no, y en otros países también, esos famosos países desarrollados que les gusta hablar, también pagan un montón de
casi un 30, un 35%. Claro que hay países también donde dentro de esa tributación está incluido la sanidad, que le llaman, o la salud. Claro. Pero de todas maneras es un alto porcentaje. O sea, si nosotros, por ejemplo, pagáramos el 20% de ¿cuánto se llama? Para pensiones. ¿De previsión, claro. Tendríamos el 7% de salud. Sería un 27% apenas, digamos. Y incluso con eso yo creo que la gente estaría agarrándose de los pelos. No, de hecho, mira, en el futuro, allá les cubre la salud también, pero hay que recordar que las cargas impositivas en esos países, sí. O sea, lo que pagan en impuestos es, pero claro, descuadrado. Es que en muchos países llegan a pagar casi la mitad del sueldo, como lo que es en Argentina, por ejemplo, que la mitad de los ingresos se te van en impuestos prácticamente. En impuestos. Donaste, claro. iba a decir algo. No, iba a decir de que en la reforma previsional que se viene, ese porcentaje de 10% va a subir a 16%. Ya. Y el tema de discusión va a ser con el 6% adicional. ¿Hacia dónde va a ir de destino? ¿Eso tiene que ver con ese 4% ese porcentaje que de querían cotización aumentar o es diferente a ese 4%? No, sí, es 6%. Van a aumentar un 6%. Va a subir de 10 a 16. El que supuestamente el problema es que, va con cargo al empleador. Quieren crear un ente, claro, supuestamente con cargo al empleador y también parte del Estado quizás, y el tema es el ente, que quieren que sea íntegramente puesto a un ente estatal y no a las cuentas individuales, porque como se dice en muchos lados, no quieren que sea ni un peso más para las AFP. En realidad eso es mentira, porque en realidad es para tu cuenta individual, Sí. pero porque las AFP simplemente son las administradoras. Pero esa es una falacia como tantas que hemos escuchado últimamente. Y lo último que también quería contar es que esa frase la frase que aparecen al final de este texto son la clave, porque hay un problema serio en lo que se denomina el mercado laboral chileno, ¿ya? Por el tema de las lagunas y lo que mencionaste tú, Iracundo, eso de que al principio tendría que ser mayor la cotización porque eso te va a ir rentando más en el futuro. Claro. Entonces, mientras más pongas al principio, mejor va a ser al final. Claro. Ese es el Sí, pues de hecho los aportes más grandes debieran ser al principio. En lo posible. 15. Claro. En lo posible, Para que la 15%. rentabilidad llegue al máximo. Claro, para que la rentabilidad llegue al máximo. De hecho, bueno, en las mismas administradoras de fondos tienen calculadoras que te permiten saber según tu ingreso cuánto es lo que podrías lograr en pensión y cuánto es lo que debieras tú aportar para conseguirla. Así que En buen Chile, ustedes mismos pueden hacer el cálculo, digamos. En buen chileno, mientras más la plata esté ahí trabajando, más tiempo esté trabajándose la plata, Sí. mayor va a ser el resultado. No, y también lo importante es que se preocupen al respecto. De que estén ahí pendientes de su AFP, revisar cuánto son las rentabilidades, cuánto es lo que tienen ahorrado, cuánto es lo que bajó debido a ustedes saben qué es lo que pasó en octubre y todas esas cosas. Una vez al mes que le peguen una revisada, eso Sí, claro. Y sobre todo, bueno, y una vez al mes es interesante porque así revisan que también su empleador esté pagando las cotizaciones, porque ese es otro problema del cual no se habla casi nunca, que es el hecho de que ustedes trabajan con un contrato, les descuentan las cotizaciones, pero esas cotizaciones no llegan a la AFP. no se paga. Y eso también es un tema delicado y que sucede mucho y que la gente lo pasa por alto. Porque después dice, no importa, páguemela a mí nomás, y eso también es un tema.